Seguimos con Amigas y la Migra, con Lorraine Pérez y Andrea Canona, por Latinísima. Aquí hablamos todos. Bienvenidos a Amigas y la Migra, donde hablamos sobre migración de una manera fácil de entender. Bienvenidos nuevamente, Amigas y la Migra, aquí con mi amiga y abogada Andrea Canona y Lorraine Pérez, abogadas de migración, para darle información actualizada importante. Sí, esta está bien actualizada porque acabamos de llegar de una conferencia para abogados de inmigración donde hablamos sobre los temas que están pasando ahora y hoy traemos un tema especial para ustedes. Sí, y quiero agradecer a las personas que nos escuchan y nos ven porque en estas 2 semanas que estuvimos ausentes tuve muchas personas diciéndome que por qué no estábamos haciendo el programa. Así que estamos aquí de vuelta porque estábamos, como dice Andrea, estábamos en unos seminarios de inmigración actualizándonos y bueno, le vamos a traer un tema muy importante, como dice Andrea, y es para las personas que son naturalizadas en los Estados Unidos, lo que es la desnaturalización. Sí, este tema es muy interesante porque por mucho siempre existió el proceso de desnaturalización, pero no era algo común. Así es. No era algo que se pasaba así como corriquero, algo muy especial y poquísimos. Bueno, de hecho creo que no sé cuántos años nada más habían habido 200 y picos de casos. Sí. Y ahora vamos a hablar de este tema, porque lo vamos a explicar más adelante en Chismigration, pero vamos a hablar qué es lo que significa la desnaturalización. Exacto. Entonces, una vez que mucha gente piensa que una vez que es ciudadano está todo tranquilo, y yo tengo clientes que quieren hacer todo rápido porque después piensa, ahora está tranquilo. Sí, es verdad. Así. Una vez que uno es ciudadano americano, no solamente puede votar, puede residir en otros países sin perder su ciudadanía, pero claro, ya es un ciudadano americano y claro que hay protección. Por ejemplo, inmigración no puede quitárselo a su ciudadanía. Solamente un juez federal puede quitar la ciudadanía. Y ese proceso empieza luego de que un oficial de inmigración le pase el caso a un abogado del Departamento de Justicia para que traiga una demanda ante una corte federal. Vamos a hablar un poquito de cómo sucede el proceso, pero más importante, cuáles son los causales que pueden permitir que una persona pierda o le revoquen su ciudadanía. Sí, por muchos años lo que pasaba era personas, por ejemplo, que tuvieran un crimen que cometieran antes de obtener su ciudadanía, pero que no pusieron la información en el cuestionario de su formulario. O, por ejemplo, hay una preguntita esta es la preguntita catchy que está ahí, que se dice, ¿hay algún crimen que usted cometió pero no fue arrestado por él? Me encanta esa pregunta, me encanta esa pregunta porque está diciendo por el cual usted no fue arrestado. O sea, sabe que lo cometiste, pero no fuiste arrestado en el momento o no hubo una sentencia o no hubo algo que decía que tú habías sido sentenciado por ese delito. Exacto. Entonces, por muchos años, lo normal, casos de desnaturalización ocurrían cuando una persona tenía cometido un delito antes de tornarse ciudadano, pero después de su ciudadanía ya lo arrestaron, por ejemplo, algún abusos sexuales de niños y cosas graves, cosas serias. Entonces, estas personas sí eran el algo, ¿cómo se dice? El focus de este tipo de procesos. De investigaciones, así es. Pero ahora se están viendo muchos casos en los cuales están revisando, sobre todo, si la residencia fue obtenida de una manera legal y sin ningún tipo de mentira, de falsedad, o sea, que no haya habido una equivocación al momento que le dieron la residencia. Entonces, esto no tiene fecha de caducidad. Exacto, y es preocupante porque no limita, porque es muy serio, este tipo de proceso es un proceso serísimo con consecuencias serísimas, no solamente para la persona, pero para sus familiares que obtuvieron la residencia por esta persona y es sumamente importante entender que cuando a una persona le revocan la ciudadanía, todas las personas que esta persona pidió
o obtuvieron un beneficio migratorio a través de porque esta persona era ciudadana, van a perder también. Sí. Eso, o sea, que es algo mucho más serio todavía de lo que las personas pueden pensar, el hecho de la revocación de una ciudadanía. Entonces, por eso queremos hablar de esto hoy, porque nos enteramos la semana pasada que hay una cuota Sí, aquí está el memorando. Yo encontré una Sí. cuota de 200 por mes. de Sí. personas que le quieren quitar la ciudadanía, que se la quieren revocar. Entonces, es importante entender cuáles son cuáles son los causales, y uno de ellos es la Sí. falsedad. Sí. En el momento de que la persona le están haciendo tal vez una entrevista de la ciudadanía y dice, tal vez no dice que cometió un crimen, o simplemente en esos últimos 5 años antes de la entrevista no dice cosas que en el oficial en ese momento de saberlas no hubiese otorgado a la ciudadanía. Entonces esa es una de las formas por las cuales te la pueden revocar por haber mentido o tergiversado la verdad. Porque pueden ser muchísimas cosas. Trabajaste sin permiso, no lo dijiste. Sí. Estabas divorciado en tu país o estabas casado aquí. O sea, cosas que parecerían tontas, pero no lo son. Y por eso pueden perfectamente llevarte ante un juez federal para revocarte la ciudadanía. Y hasta un error por parte de migración. Por ejemplo, si ellos le otorgaron su green card, pero usted tenía algún problema que no calificaba. Exactamente. O, por ejemplo, si la fecha suya del visa bulletin no estaba actualizada y enviar el caso. Que antes es de algo, aprobarlo. qué bueno que mencionas eso, Andrea, porque es algo muy común que a veces emiten una tarjeta de residencia y la fecha de prioridad no está al corriente. Entonces a la persona realmente no le tocaba obtener la residencia en ese momento. Y cuando se va a naturalizar, entonces sale todo esto y bueno, o después de naturalizado puede también ser el caso revisado y darse cuenta que la residencia en ese momento no le tocaba que le fuera otorgada a la persona, y obviamente puede hacerse ciudadano y después más adelante puede venir una investigación y totalmente echar todos los procesos para atrás. Sí, y también ahora tenemos la tecnología. Entonces, ahora con inteligencia artificial, nosotros sabemos que migración está utilizando estos instrumentos de una manera fuerte. Así Entonces, si por ejemplo ellos pueden mirar con reconocimiento facial, si la gente está en sitios, por ejemplo, de prostitución y cosas así. Así es. Y hay una preguntita también en la ciudadanía. Sí, que lo pregunta. Si viene para acá para hacer prostitución. Así mismo, para ejercer la prostitución. Entonces, todas estas cosas hay que tomarlas mucho en cuenta. También cosas que parecen y que siempre lo hemos hablado aquí y lo volvemos a repetir. Sí. Cuidado cuando llenan los formularios de inmigración, o cuidado cuando llenan los formularios para obtener un visado, porque cualquier mentirita que digan ahí es un fraude. Y por eso más adelante, aunque no sea en el momento, pero más adelante Inmigración va a tener la potestad de llevar este caso a toda una corte federal para que le Sí. quiten su ciudadanía. Sí, lo que me sorprendió, Lorraine, en esta charla que estuvimos la semana pasada fue que uno cuando piensa la seriedad, la gravedad del proceso de denaturalización, no piensa en cosas chiquiticas Exacto. o errores chiquiticos, porque Así es una es. consecuencia grave. Exactamente. Pero como la ley permite que si empiece el proceso de desnaturalización, mismo con errores chiquitos, como un error de dirección. Exacto. Usted puso que moraba aquí, pero en realidad vivía en otra dirección. Exactamente. Y cosas así que son chiquitas. Exacto. Esto me preocupó, ¿por qué? Porque es más fácil probar algo así. Entonces, Exactamente. el gobierno tiene el onus de la prueba, tiene que probar que usted sí mintió, pero una vez que prueben, la ley dice que el juez tiene que terminar la ciudadanía. Exactamente. Y esto para mí me chocó un poco. Sí, así es, así es. Y ojo, que estamos hablando de errores tal vez que no fueron intencionados, Sí. pero también hay errores intencionados. Sí. O sea, personas que mienten en una aplicación a sabiendas de que lo están haciendo, de que están mintiendo, y es peor, todavía más grave. Sí, por ejemplo, si la persona dice, no viajé, no me quedé afuera de los Estados Unidos por más de que, no sé, 6 meses. Exacto. Y sí, se quedó inmigración en el momento, no No se dio cuenta. No se dio cuenta. Y después, esto sí,
viene a aparecer. Sale a la luz, entonces, y esta persona entonces va a ser obviamente puede ser llevada ante un proceso de un juez federal para que se le revoque la ciudadanía. Importante que si la persona está con este proceso, ella tiene que tener un abogado especializado en cortes federales. No es un abogado de inmigración cualquiera. Así es. Tiene que ser un abogado que tiene Sí. experiencia Sí. en defender personas en cortes federales y tiene que saber si el proceso suyo es un proceso criminal que tiene consecuencias criminales, no solamente perder su ciudadanía, pero Sí. puede ser prisión y cosas así, Ajá. o si es un proceso civil que solamente va a tener la pérdida de su ciudadanía y también las consecuencias Exacto. de perder qué va a pasar con su cónyuge, qué va a pasar con sus hijos. Todas las personas que que obtuvieron recibieron, un beneficio migratorio a través de esta persona que era ciudadano, se quedan sin ese beneficio migratorio. Entonces, como dijo Andrea, hay dos formas de que esto pueda ser llevado a corte: a través de una demanda civil o a través de una demanda criminal. Y si es una demanda criminal, ¿qué ejemplo pudiéramos poner para que las personas entiendan cuando es una demanda criminal que se hace ante la... Bueno, la demanda criminal que vamos a hablar en nuestro Chismigration nuestro hoy. Chismigration hoy. Porque Es- cuando la persona hace una mentira, sabe que es mentira, firma toda la documentación. Exactamente. Esto sí es un crimen. Exacto. Es un perjurio. Y también personas que cometen un crimen, como mencionamos al principio del programa, cometen un crimen o un delito, no lo dicen, se naturalizan y luego inmigración se da cuenta que esta persona en ese momento, cuando se naturalizó, en esos años antes de la naturalización, había cometido ese crimen y no lo dijo. Sí. Y viene una condena después que ya está naturalizado. Y mira, hablaron de cosas chiquitas que para mí me impresionó, como también participación en grupos considerados terroristas o Así extremos, es. cosas así. ¿Y qué puede ser esta consideración? No sé, alguien que está haciendo una protesta, alguna cosa. Exactamente. Exacto. Es tan amplio que Es- nosotros tenemos que cuidar. Sí, sí, sí. Realmente es, por eso queremos darle esta información para que estén claros de por qué es que no se puede, desde que empezamos el programa hace unos meses, los estamos repitiendo, que esa carpetita blanca de su expediente de inmigración tiene que estar perfecto, perfecto, para evitar que más adelante venga un oficial de inmigración revisando su caso y encuentre que hubo algo que no debió haber estado ahí, o que alguien mintió bajo juramento, o había un crimen que no se dijo, etcétera. Sí, por ejemplo, hay gente que, por ejemplo, en el pasado, cuando inmigración no tenía toda la tecnología, vino con una visa de turismo que no se calificaba. ¿Por qué? Porque ya estaba antes aquí, regresó a su país, ya tenía una barrada de 10 años, pero consiguió obtener su visa, vino aquí, se casó con un americano, tuvo su green card y su ciudadanía. Exactamente. Pero esta persona no podría desde el principio Exacto. tener venido aquí porque ya mintió, Ajá. cometió una fraude ahí en su Ajá. entrevista. Así es. Y entonces toda esta fraude le acompañó en todos sus procesos, pero nunca habló de esto, nunca obtuvo un perdón para esto. Así es. Entonces, este tipo de situación es más común que desafortunadamente gustaríamos, principalmente porque la gente se utiliza de servicios de notarios Exacto. o a veces hace solo porque hace que es muy sencillo Ajá. y que no hay consecuencias, pero las consecuencias hoy desafortunadamente están más fuertes. Más fuerte que nunca. Y así mucha es. gente va a empezar a tener sustos porque sorpresas no muy Exactamente, agradables. no agradables. Y bueno, hemos estado escuchando desde hace tiempo que sí han habido ya 2 o 3 casos de desnaturalización, de casos que han sido llevados ante la Corte Federal para esto. Pero algo importante que la gente tiene que entender, y por qué esto es tan importante que lo entiendan, es que no solamente te revocan la ciudadanía, sino que vuelves al estado anterior que tenías. Y si se considera que la residencia no te tocaba, entonces te pueden deportar, obviamente, porque no vas a tener ningún estatus para estar en el país. Sí, por ejemplo, si se te quitan la ciudadanía, pero lo que hiciste es algo deportable, o sea, una mentira, un fraude o una cosa así, o que no calificaba para su residencia desde el principio, usted
va a empezar un proceso de deportación. Así es. Entonces, la seriedad de la cosa, esto yo creo que más que nunca, Ajá. siempre la persona tuvieron que hacer la cosa correcta exacto, y seria. que es lo que pero siempre más hemos que dicho. nunca, con Así mucho es. cuidado. Con mucho cuidado. Y algo, vamos a hacer una pequeña pausa aquí para decir que, por favor, para los que nos escuchan, que nos pueden escuchar en Latinísima, en Euphoria, en Roku, en Fire, en YouTube, en nuestra app de latinísima.net. Y compartan el enlace con sus amistades, porque yo creo que nosotras tenemos información muy rica, muy importante para ustedes que están Así ahí es. queriendo entender de inmigración, sobre todo inmigración de trabajo, de familia, deportación, naturalización, desnaturalización. Exacto, sí, porque hoy es un tema un poco extraño. Desnaturalización no es la naturalización. Pero a raíz de esto, también queremos hablar de un proyecto de ley, porque varias personas nos escribieron por nuestro amiga Sila Migra a gmail.com. Escríbanos sus preguntas, por favor, que nosotras, si tenemos tiempo aquí, casi siempre la contestamos, y si no, hacemos un programa especial nada más para contestar sus preguntas. Pero aparte de que nos escribieron por el correo que tenemos, también a mí me escribieron correos electrónicos, yo estoy segura que a ti también. Siempre. Las personas muy preocupadas, ya que estamos hablando de la ciudadanía, porque hay un proyecto de ley que pretende quitar la doble nacionalidad para las personas que son naturalizadas. Obviamente una persona que nace en Estados Unidos no le pueden quitar la nacionalidad, pero estamos hablando de personas que son naturalizadas, que hay un proyecto de ley, uno en el Senado y hay otro en la Cámara de Representantes. El de la Cámara de Representantes creo que fue el año pasado, que se llama The Citizenship Act, si no me equivoco, y el del Senado fue introducido este año. Entonces la gente está muy preocupada con eso. ¿Qué tú crees que le podemos decir a las personas, Andrea, con eso? Mira, nosotras estamos yendo al Congreso año por año. Exactamente. Y la situación es que el Congreso está con dificultades de aprobar leyes. Entonces, yo no estoy confiante que va a pasar, porque todo está con dificultad. Exactamente, así es. Y también no creo que sea algo muy popular, porque muchas personas tienen doble ciudadanía, incluso miembros del Congreso. Así es, Entonces, en realidad, no sé, pero entendemos que hay un espíritu solamente americanos fuerte ahora. Es parte de la política actual. Exacto. Pero no creo. Y hay casos ya de la Corte Suprema, que estábamos hablando un poquito antes de empezar el programa, Afroin versus Rusk, que hablaba ya de esto, de la doble ciudadanía, y que no es tan fácil quitar la ciudadanía de otro. Sí, país. porque la persona debe renunciar voluntariamente a la nacionalidad. Entonces, lo más probable es que este proyecto de ley, para las personas que están preocupadas, que no se preocupen, que lo más probable es que este proyecto de ley no pase. Además, como dice Andrea, ya hay casos de la Suprema Corte de Justicia donde habla sobre esto en casos anteriores. Inclusive me comentaste que este mismo caso era de un militar o algo así. Sí. Entonces, bueno, no se preocupen, que por ahora no creo que eso... Tampoco yo. Pero ¿sabes qué? Una cosa que estoy pensando ahora, como la manera que nosotros estamos mirando que el gobierno actual hace cambios en políticas sin cambiar las leyes. Eso y también hay que después la tenerlo en persona cuenta. tiene que hacer un proceso en corte para pelear. Exacto. Cuando uno hace su juramento de naturalización, Exacto. ¿qué haces? Que nomás estás sujeto a otros potestades. Sí, exactamente, que solamente está sujeto a las leyes de aquí de los Estados Unidos. Entonces, hay una posibilidad, en verdad, que se pueda interpretar este juramento de una manera más fuerte. Puede ser. Y yo creo que es posible, que hay espacio para hacerlo de una manera sin cambiar las leyes, y claro que va a resultar en mucha peleas en corte. Exacto. Todo como hemos visto que todos los casos prácticamente terminan en la corte. Entonces, como dice mi amiga Lorraine, ojo. Exactamente. Ojo, que hay que estar informado. Vamos a decir así, hay que estar informado. Hoy vamos a hablar, tenemos algo más que decir sobre la desnaturalización. Bueno, ya dejamos claro. Sí, uno tiene que estar ahí entendiendo que todos están sujetos a una investigación más detallada de su pasado. Así es. Yo soy inmigrante, Lorraine es inmigrante, todos tenemos. Sí. Y uno tiene que cuidar para hacer todo correcto. Exactamente. Porque, mira,
esto es pasible de pasar con cualquier persona. Así es, así es. Bueno, eso es en cuanto a la desnaturalización, pero hoy tenemos un chismigration que también es relacionado con el tema y es de un exalcalde de la ciudad de North Miami que está siendo llevado a corte para revocarle la ciudadanía. ¿Y por qué es, Andrea? Ay, Lorraine, pero este también estaba extremo, porque aparentemente el señor que de Haití Sí, así vino una vez anterior con su nombre real y fue deportado y regresó con otro nombre. Otro nombre, exacto. Y ahí casó con una ciudadana americana y obtuvo su residencia. Y luego su ciudadanía, pero aparentemente también mintió porque había estado casado. Sí, y no declaró. Y no lo declaró. Sí. O sea, muchas cosas juntas. Sí, demasiada cosas juntas. No dijo los hijos que tenía en Haití. Esto es lo que dice el no era periódico. Una mentirita blanca. Exacto, esta era una mentirita bastante grande y oscura, porque no era blanca. Entonces, sí. Entonces, pero aparentemente, esto es de acuerdo al periódico el Miami Herald, que sacó un reportaje sobre esto. Y básicamente, como le estamos diciendo, o sea, fueron muchas cosas. Aparentemente también mintió, no dijo que estaba casado. Aparentemente no estaba divorciado y se casó aquí en los Estados Unidos. Entonces es un bígamo. Toda esta información la estamos diciendo, no es que nos conta lo que leímos en el reportaje. Entonces, volvemos a lo mismo. Es importante, señores, si ustedes están casados fuera de los Estados Unidos, ustedes están casados en los Estados Unidos también. ¿Verdad? Esta es la pregunta frecuente. ¿Eres casado? No, soy casado solamente en Brasil, pero no aquí. Exacto, señores. Eres casado aquí. Exacto. También. Entonces, eres casado aquí también. Y para poderte casar aquí en los Estados Unidos, tiene que haber un divorcio válido. Para que no te conviertas en un bígamo, que también es una de las acusaciones que tienen en contra de este exalcalde. Sí. Entonces, son cosas que hay que tener mucho cuidado. Cosas que tenía hijos y no los puso en la planilla. Sí. Tenía unos hijos allá en Haití. Y estas son cosas que todo esto obviamente lleva a la desnaturalización. Todavía no hemos escuchado qué dice el exalcalde sobre esto, porque el abogado tengo entendido que dice que va a poner su respuesta en la corte, pero esto es lo que tenemos hasta ahora. Esta es la denuncia que hay sobre este señor, y es algo realmente que si todo lo que dice ahí es verdad, entonces es muy difícil que él se quede con su ciudadanía. Sí, mucha gente piensa, pero ¿cómo van a saber? Mira, ellos van a saber. Exacto. Y hoy hay el agente inmigratorio más eficiente que se llama inteligencia artificial. Exactamente. Y este oficial de inmigración trabaja 24 horas. Así es. Y él muy rico porque recibió mucha plata del Congreso. Del Congreso, exactamente. Tiene mucho poder. Mucho dinero ahora mismo para utilizarlo en equipos de inteligencia y todo eso. Entonces, sí lo van a saber. Si usted, es que no entiendo por qué tú tienes que mentir. No, si usted tiene sus hijos, tiene sus hijos. Si usted estuvo casado. O sea... nada te va a ayudar. Me ayuda a hacer. No, te ayuda a decir la verdad. Siempre. Exactamente. Pero es mejor, siempre digo, mejor decir la verdad y tener una denegación. Exactamente. Y después tener que hacer un perdón o algo así. Exacto. Que mentir, tener la aprobación y después pasar por un proceso terrible de desnaturalización que no solamente es algo difícil, pero carísimo. Exactamente. Y que te va a afectar a ti y todas las personas, toda tu familia. Sí. Porque si tú fuiste la persona principal que obtuvo la ciudadanía y a través de ti, tu familia obtuvo beneficios migratorios, piensa que no solamente tú, todas las personas que están debajo de ti también van a tener sus procesos revocados. ¿Sabes que hay un departamento bajo el Departamento de Justicia que fue separado solamente para desnaturalización? Así es. Ellos hacen solamente eso y son personas extremadamente inteligentes, abogados extremadamente inteligentes. Exacto. Y uno tiene que saber que sí, ahora es un momento de cuidado.
Más Así que es. nunca. Siempre fue. Nosotras siempre fuimos. Cuidado con las cosas de inmigración. Exactamente. No hagan las exactamente. cosas así, cualquier cosa. No, Sí. muy serio siempre. Sí, sí, y yo creo que es mejor asustar al cliente diciéndole que tiene que decir la verdad, que entienda que esto es, que si no lo hace es un fraude, porque mira las consecuencias que pueden venir después. Mira, sabes que yo estoy triste esta semana porque tuvo varias consultas de gente que hicieron la misma cosa. Una petición de ajuste de estatus de trabajo fue denegada y hicieron otra y después otra porque querían, alguien les dijo que no hay problema, hay personas que tuvieran aprobaciones. Sí, por error, porque Exacto. en caso de trabajo no se puede hacer esto porque si uno no tiene estatus válido, Exactamente. el ajuste no es estatus. Así Estos es. casos que fueron aprobados están sí sujetos a desnaturalización Así si es. uno obtiene su ciudadanía después. Exactamente. Sí obtiene, porque- Exacto, sí la obtienen, si es que la llegan a obtener. Entonces, como sabemos, ya hay una directiva de que deben haber 200 casos al mes. Imagínate, qué Cuando, locura. cuando por lo menos, creo que 200 casos han sido en por lo menos 10 años. algo Eran así. poquísimos por año. Poquísimos casos. Entonces, estamos hablando de 200 casos al mes. Entonces, con más razón, los procesos que se hagan hoy en día, volvemos a la carpetita blanca de nosotras, que tienen que estar impecables, Sí, impecables, sí. porque es que eso, la consecuencia es muy grave de decir algo deliberadamente, de mentir deliberadamente, o simple y llanamente saber que usted cometió un crimen y no lo dijo. Entonces, Sí. Es mejor hacer todo con la verdad, obtener los perdones que sean necesarios, si es que califica para un perdón, Sí. y no tener que después de tener todo el dinero que se gasta en un Sí. proceso de ajuste de estatus hasta llegar a la ciudadanía y todo eso, para perder todo eso, perder la ciudadanía y quedarse sin ningún tipo de estatus. No, y hasta a veces la gente no quiere revisar su propio formulario. Así Yo cuando es. preparo el formulario envío a los clientes, mira, revísalo con así es. cuidado, Ujú. con detalle. Y a veces la gente, la abogada estamos pagando para esto. No, 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 está no. bien, está bien. No, No. no está bien. No, no. Porque la consecuencia es para ti. Exactamente, Entonces, somos cuida. humanos, cualquiera se Sí. se puede confundir en cualquier cosa. Yo también tengo la misma práctica. Yo le envío los formularios a los clientes que los revisen y que cualquier modificación que con gusto la hacemos. Porque Claro, con mucha alegría. Es Sí. mejor corregir con tiempo. Y también desde hace muchos años, que tenemos ya muchos años ejerciendo, Andrea, siempre cuando un cliente viene a la oficina, le hago firmar algo donde dice que todos los documentos que me están dando son copias fieles de sus originales y que entienden que mentir es fraude. Sí, es verdad. Sí. Y muchas veces si hay error, hasta la posibilidad de una entrevista corregir el error. Exactamente, así Entonces, es. ay, yo no me olvidé. Está bien, si tienes entrevista, en esta entrevista corregimos la información. Exactamente, porque siempre hay oportunidad de decir la verdad. Sí. Siempre hay oportunidad. Si fue que nos equivocamos en la planilla, se le puede en la entrevista decir al oficial, bueno, mire, fíjese, aquí hubo una equivocación, no era 3515, era 4030, Sí. la dirección, o sea, cualquier cosa el oficial va a entender, porque es que somos humanos y no podemos equivocar, pero mentir deliberadamente, ahí sí no hay... Yo tuve un cliente, tuve un cliente que una vez se olvidó de una de sus esposas anteriores. Me olvidé de una. Sí, exacto, exactamente. No le gustaba mucho, podemos saber. Sí, exacto. O personas Pero que se corregimos. que se han casado varias veces. Sí. Y entonces, y tal vez se le olvide, bueno, pero se puede corregir, ¿me entiendes? Sí, Porque todo se puede son corregir cosas y de humanos. explicar. Ahora, cuando tú dices, no lo quiero poner, Sí. ¿me entiendes? Porque Esto es yo sé serio. que existe, yo sé el nombre de mi ex esposa, pero no lo quiero poner, entonces ya eso sí es mentir deliberadamente y ya es considerado fraude. La verdad es siempre la mejor solución. Sí, siempre. Buscar los caminos cuando si es que hay algo que se puede hacer, un perdón, lo que sea, Sí. pero la verdad siempre debe estar ahí. Y bueno, ya estamos terminando el programa, así que recuérdense escucharnos, síganos escribiendo, amigas Compartan y el amigas, enlace. y compartan el enlace, que bueno, que aquí estaremos la próxima. Hasta luego.